Dios, ya hemos salido de Valladolid, vamos rumbo Izamal, pero por el camino una persona de un mercadillo, un hombre que creo que era canadiense, ¿no? Dijo, No me acuerdo. que hablaba un poco español, pues conocía bastante la zona y nos recomendó que nos pasáramos por el pueblo de Huayma, que tenía una iglesia que es una pasada y que merecía mucho la pena venir a verla. Y la verdad es que no tiene desperdicio. Mirad qué cosa tan bonita. Este hombre nos dijo que esta iglesia tenía como rasgos árabes. Hola. ¿Se puede entrar a ver la iglesia? Sí, pero pedimos un donativo de 20 pesos por persona. Hace un calor fuera extremo. Se nota que este pueblo es más pequeñillo y que tiene la selva alrededor, porque en Valladolid, al ser más grande, ya habéis cortado toda la selva. En la ciudad hace calor, pero no se respira el olor ese a humedad de la naturaleza y al húmedo, ¿no? A ese calor súper pegajoso. Y aquí sí se nota, aquí parece que está en mitad de la selva. Hace un calor abismal. Y está ahí un hombre con la chaqueta y con el pantalón largo. No sé, la verdad, ese hombre tiene que ser de otro planeta. O tiene que tener superpoderes, porque es increíble. Pues ya estamos en Izamal. Y este es nuestro sitio donde nos vamos a quedar esta noche. Creo que mañana ya nos vamos, así que hoy vamos a echar un ojillo por aquí, por el pueblo. Aquí tenemos la piscina, estamos solos, que eso es lo mejor. Y aquí tenemos pues el puerto, una cama gigantesca, una extra XL LL XX, una tele super plasma normal. Y aquí pues el aire acondicionado y poco más, una ventana al jardín. No tenemos frigorífico. No tenemos frigo, así que toda la comida que tenemos pues esperamos que no se ponga mala. Y aquí pues un par de botellillas. La ducha, ten cuidado también con esto que tiene un marco arriba. Sí. Y el cuarto baño. Y fin. Ya no hay más. Está bonita, la cama es gigante. Está bien, hombre, se ve tranquilo porque es que no hay ni perri. Hay corriente. Madre mía, está calentísimo. Hostia, el móvil. Está calentísimo. Está calentísima, me la capa de arriba, digo. Si te lo estoy diciendo. Hostia, está perfecta. Está perfecta. Hostia, por aquí está caliente. Está perfecta porque la capa de arriba, la que te da el impacto ese brutal, está caliente, pero luego te vas metiendo y está como refrescante. No, pero sí hay zonas que están calientes, ¿eh? Pero hay zonas frías. No sé por qué, pero hay zonas que están... Hostia, hay zonas frías. Esto es una piscina extraña. Es como si fuera el mar, tiene corrientes alternas. Nos hemos pedido nuestra horchata. Muy rica. Necesitamos algún refrigerio porque estábamos ya... Somos flojos de remo. Estamos decayendo, estamos con una flojera impresionante.
Parece que con el calor este y la humedad tengamos la tensión baja o algo. Ha sido una semana y hemos caído en picado. Nos hemos tumbado ahí en la tumbona y yo me quedo así. Me quedo trastornado. Raquel se ha dormido. Y yo he dado unas cuantas cabezadas. Yo me venía a comer al restaurante Zamna, que parece que está por aquí por el centro. Me han puesto esto de piquilabi. Vamos, salsa, estos frijoles molidos. Y esto es salsa de sufrón confiti. Y esto es fuego. Y habanero. Y tienen ahí una barbacoa. Hay al final que es donde hacen los pollos y las patatas. Mira, hay una mujer haciendo torta ahí. Hola. ¿Usted hace la tortita? Sí. Mira el pollo, tiene otro... Ya, no sé qué le iba a decir. Otra fritura, pero seguramente esté muy bueno. Pollo al carbón, que yo creo que no es carbón. No, la 3 de la cocina. Por eso te digo. Bueno, sí, es la parrilla. No sé. Arroz y frijoles. Y acá pues pollo. El menú de los niños. Pollo empanizado. Estamos ya un poco hartos de las tortitas. Bueno chicos, esto hice mal. Esto es lo que vais a ver. Esto es lo que vais a ver porque no nos vamos a bajar del coche, que estamos reventados. Dicen que este es el atrio más grande de toda América y el segundo más grande del mundo, porque el primero es el del Vaticano. Y el atrio viene de una palabra romana que era el patio de las casas romanas de los ricos, de los que tenían el billete, y de ahí pues, fue pasando la palabra para adelante y hasta ahora. Pues eso es el atrio. Todo el pueblo es amarillo, no porque les guste ese color, sino porque como vino el Papa Juan Pablo II el 11 de agosto de 1993, pues lo pintaron todo de color amarillo en conmemoración a su visita. Y aunque dicen que el color amarillo, hace que las casas les den más calor, es lo que dicen. Por el color, que haga más calor en el pueblo. Que haga más calor en las casas, porque si fueran blancas, pues como sabéis el color blanco pues siempre refleja más el sol y no retiene tanto el calor. Pero bueno, ellos como vino el Papa pues lo pintaron de amarillo por él. Coco, Oreo, coco. Coco, ¿no? Oreo o chocolate, ¿o qué quieres? Chocolate. El pequeño, ¿cómo refrigera eso? Aquí tiene hielo. Hielo. Sí. No sé, a mí no me ha gustado. Está como gelatinoso, ¿no? Menos el chocolate sabe a todo. Sabe a vainilla, a café. No sé. Es extraño. Diferente. Para arriba de Santa Lima. Tenéis a Raquel comiéndose su super helado de café. Lleva mucha cremosidad. A menos que lleve chocolate en malla, de ese natural, y le hayan echado un poco de azúcar, a lo Poco mejor no, sí. lleva bastante. Es que nosotros estamos acostumbrados al chocolate de allí, que es artificial. Entonces, claro, cuando a lo mejor prueban un chocolate real, que no lo sabemos, que a lo mejor estamos equivocados. Y esta es la plaza del pueblo.
la plaza de Izamal. Allí tenéis las letras típicas que en todas las ciudades y todos los pueblos tienen sus letritas. Buenas noches, chicos gerundios. Veis a Raquel que está ahí tumbada. Son las 9:39. Lleva desde la... Bueno, ¿verdad? Desde que hemos llegado. Se ha quedado dormida y después de comer. Y luego se ha despertado, dice que no se encontraba bien, vamos, estaba como sin fuerza. Yo también estaba sin fuerza después de comer. Pero yo pensaba que era de pues yo qué sé, de que tenga la tensión baja, del clima, o no sé de lo que es. En fin, estábamos los dos más o menos así, pero ella después de quedarse dormida, pues ha despertado, le sigue doliendo la cabeza, dice que le dolían los ojos y ya se ha empezado a rayar, ha empezado a mirar, porque como tenía picaduras, tiene bastantes picaduras en los muslos y en los brazos, y vamos, que le han picado, le picaron en el cuello, le han picado en Jorbo también. Pues ya esa raya ha empezado a mirar a ver si era por el dengue o por eso, a ver los síntomas y tal. Y claro, ya empieza a mirar los síntomas y piensa, dice, a lo mejor, coño, y si es que tengo el dengue, porque nunca se sabe, ¿no? Y ya, pues bueno, ya me rayo yo también, porque lo típico, pensando que si se pone ahora mal aquí o lo que sea, aparte que el dengue también he estado leyendo que puede darte, digamos, leve, pero también te puede dar grave y ahí, vamos, hay gente que se muere por eso, que es una cosa, que no es una tontería, vamos. Y ya pues ya me he preocupado yo y hemos ido ahí al centro a buscar una farmacia, hemos comprado un termómetro porque tenía como fiebre. De todas formas, yo le he dado un ibuprofeno para que se le bajara. Y bueno, luego hemos leído que que si tiene dengue que no tome ibuprofeno, pero claro, tampoco sabemos si lo tiene o no. En fin, que se ha tomado el ibuprofeno, hemos ido a comprar el termómetro y ya por el camino dice que se lo había quitado, ¿qué tal? Evidentemente con el ibuprofeno pues se te baja y ya te encuentras mejor. Entonces bueno, luego ya se ha tomado la temperatura, hemos comprado aquí un termómetro digital y hemos comprado aparte también más repelente que ya traíamos, pero parece que el español que compramos allí no sirve para nada porque tiene un montón de picaduras. A mí no me han picado, pero yo pienso que es por... Cada uno tiene una los corporales y una piel, y a unos le pican y a otros no. Ahora dice que se encuentra un poco mejor, ahí está tumbado. Y bueno, a ver cómo pasa la noche y a ver cómo se levanta mañana. A ver si solo es pues eso, que te encuentras a lo mejor algún día más debilucho, más malo, te da un poco de fiebre y al día siguiente estás bien. Así que a ver cómo está mañana. Ahí está. Hola, gerundio. Me asusta un poco por las picaduras. Algunos de los síntomas del dengue los tenía, como el dolor de los ojos, fiebre, que no me la he medido, pero sí tenía escalofríos y tenía el cuerpo malo. Y luego pues eso, dolor de cuerpo, en fin, como te deja la fiebre un poco siempre, un poco hecho polvo, ¿no? Dolor muscular. Dolores musculares, en fin. Ha sido un rato malo, me he tomado el ibuprofeno, que ya hemos visto que es mejor paracetamol. Venga, buenas noches, nos vemos mañana.